Darío Pinilla Cogollo, usted es abogado, diplomado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Usted fue magistrado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, del cual también fue presidente. El 27 de junio de 2017, usted escribió una carta al presidente Rigoberto Echeverry Bueno de la Corte Suprema de Justicia de Bogotá para presentarle su renuncia a su cargo de magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que presidiaba. Usted había llegado a esta instancia el 15 de abril de 2011, es decir, fue un cargo de más de 6 años. En esta carta que usted escribió, precisaba que una misión lo había llevado a esta sala, la de buscar y de revelar la verdad sobre lo ocurrido en el país en los últimos 25 años, y lo sigo citando, el compromiso y la deuda que tenía nuestra justicia con la investigación, el juicio y la sanción de los graves crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por los grupos paramilitares y los miembros de los grupos armados insurgentes que se habían ido desmovilizando de manera individual. Ambicioso programa, pero quien no tiene esta pretensión, este deseo profundo de apostar que lo máximo sea realizable, no encuentra la energía necesaria para lograrlo. En el caso suyo, no le faltaba el empeño, el ánimo, tampoco la voluntad, pero como lo manifestó en la carta en la Corte, usted no podía seguir en este cargo, identificándose con algunas decisiones que le tocaba aplicar cada vez más alejadas de sus convicciones y de su visión de juez. Rubén Darío Pinilla, bienvenido en este espacio que es el suyo. Muchas gracias, Ghislaine. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda su audiencia. Y de verdad que es un placer estar con ustedes tratando esos temas. Gracias. Usted lideró procesos judiciales que llevaron a esclarecer crímenes cometidos por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entre otros grupos paramilitares. ¿Qué nos puede decir del surgimiento y de la expansión de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, en la zona de Urabá, en el norte de Antioquia, en toda esta zona? Bueno, lo que nosotros constatamos en los procesos de justicia y paz es que el surgimiento de los grupos paramilitares en todas esas zonas tenían elementos comunes. Por ejemplo, en el Magdalena Medio surgieron de la mano del batallón Bárbula, que fue quien apoyó y promovió los grupos paramilitares en esa región. De la mano también de la Asociación de Ganaderos de esa región, es decir, el sector privado. Se vincularon también narcotraficantes. Por ejemplo, en las primeras instrucciones, en los primeros grupos que recibieron instrucción, entrenamiento militar por parte de Jair Clay, hubo hombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Pablo Escobar Gaviria. Es decir, en general ahí en el Magdalena Medio hubo una asociación, una alianza de narcotráfico, militares o fuerzas militares, sectores privados, en este caso ganaderos, que le van a dar origen a las autodefensas, en este caso al grupo que surgió ahí en el Magdalena Medio, que después fueron a ser las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, el grupo de Henry Pérez, que trabajaron incluso de la mano de algunos narcotraficantes. En su origen, por lo menos en el Magdalena Medio, a pesar de eso, obviamente sí hay un componente de lucha contra insurgente, porque en la región había mucha presencia de las FARC. Pero la cuestión es que ese propósito, esa lucha contra insurgente, tiene unos elementos y unas características que le van a imprimir las fuerzas militares basadas en la doctrina de la seguridad nacional y que va a afectar a la población civil.
que es lo más grave. En Córdoba y Urabá fue similar. Hubo también presencia o apoyo de las batallones, en este caso, por ejemplo, en Urabá la Brigada 17. En Córdoba, la Brigada de Córdoba también tenía una estrecha relación con Salvatore Mancuso, por ejemplo. Fidel Castaño, que fue de los que también tuvo vínculos con las autodefensas del Magdalena Medio, tenía un origen con el narcotráfico y con la criminalidad común. Es algo poco conocido que Fidel Castaño estuvo asociado en una banda de atracadores, conocida como la banda del Mono Trejos. Ahí los primeros rastros de él. Y se vincula también con el narcotráfico. Con los militares se va a vincular con los ganaderos de Córdoba, y cuando llegan a Urabá aparecen también los empresarios bananeros. Entonces, como el elemento común de esto es esa alianza, la presencia del narcotráfico. Mire, Córdoba, para tratar de abreviar y terminar, es un departamento donde estuvieron todos los grandes narcotraficantes. Todos tuvieron propiedad en Córdoba. Y ahí fue el origen, el origen más central de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, es como esa alianza lo que permite el surgimiento de los grupos paramilitares: narcotráfico, fuerzas militares, empresarios privados, y un nuevo elemento que se va a expresar en Urabá y en Córdoba, que son las convivir. Los empresarios privados son grandes terratenientes, ¿no? ¿Es esto Grandes posible? terratenientes, pero también grandes empresarios agroindustriales, porque en Urabá los bananeros son empresarios, pues realmente eso es más que terratenientes, también es ya una especie de agroindustria de toda la región. Y las convivir. Y eso se repite en en la creación de casi todos los grupos paramilitares que fueron surgiendo. Si uno va a Cali, va a Tolima, va a encontrar al Pacífico, va a encontrar la misma forma. Es decir, beneficiaron de todo este apoyo, de toda esta articulación. Eso les permitió crecer y sembrar terror. ¿Y por qué había que sembrar terror en la región? ¿Por qué? Mire, el terror obedece a toda una política. Yo le decía ahora que eso inicia como una lucha contra insurgente. Luego, esa lucha contra insurgente va a dar un salto y el propósito va a ser construir un proyecto político de cooptación del Estado muy rápidamente, impulsado entre otros por Pedro Juan Moreno. Eso por un lado, ese salto. Pedro Juan Moreno, que era el secretario de Gobernación, el secretario de Gobierno de Álvaro Uribe, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Gobernador de Antioquia. De hecho, hay un testimonio poco conocido de alguien de las milicias que se reunió varias veces con Pedro Juan Moreno Villa, y él le dijo que el propósito de las convivir y el propósito que ellos tenían, y estoy hablando del año 1995, era crear grupos de milicias, pero de derecha, al estilo de cosas que eran como de izquierda. Entonces, que ese era el propósito y ese era el proyecto. Pues hay constancia de ese proyecto. Pero además esa lucha contra insurgentes, pues tiene unos elementos, que es la doctrina de la seguridad nacional, que implica varias cosas. Uno, que al conflicto hay que vincular a los civiles. Y ahí está el origen de las convivir, vincular a los civiles al conflicto armado. Y eso es la seguridad democrática, vincular a los... También sí, eso es parte de la seguridad democrática y es parte de la doctrina de la seguridad nacional. El otro elemento de la doctrina de la seguridad nacional, y que se va a expresar en este fenómeno, es de que el enemigo no es solamente el combatiente armado, no es solamente el grupo insurgente o el grupo irregular armado, sino los civiles que tienen afinidades políticas o que en algún caso les colaboran o les sirven de apoyo. O los disidentes del Estado, es decir, todo lo que pueda ser contrario a la ideología del Estado y a la política del Estado. De ahí entonces, y eso es lo que explica la política de terror, porque para
someter a todos esos grupos de colaboradores, a esos que son personas que son afines, que tienen una afinidad política o una afinidad ideológica legítima por lo demás, en cuanto a la ideología, no estoy hablando en cuanto al método de las armas. El objetivo es exterminarlos, ¿cierto? Y exterminarlos físicamente. Y restarle ese apoyo en la población o esa ascendencia sobre la población que puede tener los grupos armados insurgentes. Entonces, el terror es la manera de aislarlo, primero de controlar todas esas disidentes, todos esos pensamientos disidentes, las personas que piensan distinto, pero también de aislar a los grupos armados insurgentes. Con una característica que hay que hacerlo, es que la gente, en la mayoría de los casos, se relaciona con los grupos armados insurgentes porque no tienen otra forma de relacionarse, no hay otra autoridad y no hay otro poder en el lugar. Entonces, forzosamente tienen que relacionarse, pero aún así, precisamente por eso es la política de terror, porque solamente el terror es lo que pretende eliminar cualquier relación forzosa, voluntaria o involuntaria, forzada, de la población civil. Y nos hablaba de Juan Pedro Moreno. ¿Cuál fue el papel de Juan Pedro Moreno en todo esto? En particular, pues yo iba a hablar de la masacre del Aro, pero usted empezó a hablar de Juan Pedro Moreno. ¿Qué nos quería decir sobre él? Bueno, Pedro Juan Moreno es un personaje muy conocido en las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, en los grupos paramilitares. Diego Fernando Murillo Bejarano, que fue una de las manos derechas de Carlos Castaño, lo identificó como uno de los hombres de un grupo de asesores, de políticos y personajes de la vida nacional que servían de consultores, asesores, directores políticos, digámoslo así, de los grupos paramilitares. Y entre ellos estaba Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno también es conocido en eso, primero también por haber sido la persona que solicitó el asesinato de Luz María Valle Jaramillo. Una persona que suministró información y se reunió para suministrar información sobre la masacre del Aro. Y Salvatore Mancuso llegó a decir que él se reunió varias veces, como 10 veces, con Pedro Juan Moreno, Carlos Castaño, o sea, era un hombre muy cercano, e incluso llegó a decir que era el vínculo entre ellos y el senador, y en ese entonces gobernador Álvaro Uribe. Entonces es un personaje que tuvo un papel muy central en el surgimiento y en la promoción y en la expansión de los grupos paramilitares. Y hay un detalle que de pronto ha pasado olvidado. Álvaro Uribe el ministro de Defensa de Álvaro Uribe iba a ser Pedro Juan Moreno. Y eso se sabe porque él lo dijo en un tweet. Uh-huh. No sé, lo que no sé y no se sabe es por qué a última hora no llegó a ser ministro de Defensa, no sé qué conveniente hubo, pero eso fue lo que generó después, ya siendo el presidente, alguna ruptura y todo lo que se desarrolla después con Pedro Juan. Y después murió en un accidente de helicóptero. Pero es muy sintomático que un personaje de estos, a los que a él no le podía pasar desapercibido toda esa situación, tuviera como misión ser el ministro de Defensa. Uh-huh. Y hablando de Álvaro Uribe Vélez, que era en ese entonces gobernador de Antioquia, cuando se cometió la masacre del Aro en 1997 en el municipio de Ituango, en el cual murieron 17 personas y que generó desplazamientos de otros campesinos. Él siempre negó que un helicóptero de la gobernación haya sido utilizado para transportar o paramilitares o material para ellos. Usted, que tuvo acceso a muchos testimonios, ¿qué es lo que nos puede contar de este asunto del helicóptero? Bueno, a ver, hay varias fuentes sobre ese evento. Empiezo por Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso dijo que durante la
masacre del Aro. El lugar lo sobrevolaron 4 helicópteros. Algunos de ellos, otro de las fuerzas militares, 2 de ellos, otro de las fuerzas militares y otro el de la gobernación de Antioquia. Francisco Villalba también dijo que la zona la sobrevoló el helicóptero de la gobernación de Antioquia. Algunas víctimas del bloque Mineros, también que tuvo presencia en la masacre del Aro, también atestiguaron sobre la presencia del helicóptero de la gobernación de Antioquia, el helicóptero amarillo. Entonces, por distintas fuentes se sabe de la presencia del helicóptero de la gobernación de Antioquia. Con una salvedad, él dijo que la bitácora de ese helicóptero registraba que tenía otro destino. Bueno, yo en Justicia y Paz me encontré ese fenómeno en otra época de participación del helicóptero de la gobernación de Antioquia, no siendo ya Álvaro Uribe gobernador, en otro fenómeno, en otra masacre, pero en la bitácora aparecía que estaba cumpliendo una misión en otro lado, muy cerca de donde sucedió el hecho y donde lo vieron, pero en la bitácora obviamente le aparecía eso. Entonces, el que aparezca una bitácora distinta o con un destino distinto no es concluyente en este caso, porque el que pone la bitácora es precisamente el que va, el piloto del helicóptero. Pero hay incluso más evidencia del helicóptero artillado, porque hay evidencia de que ese helicóptero artillado de las fuerzas militares aterrizó el 29 de octubre, mientras estaba cumpliendo la masacre, para dejar munición y recoger algunos heridos. Y hay testimonios de eso, que incluso incluyen el testimonio del comandante de policía de Ituango. El comandante de policía de Ituango dijo o declaró que 3 días después de las elecciones, él vio un helicóptero artillado sobrevolando la zona del Aro. Y estamos hablando del comandante de policía de Ituango, que sería pues una persona fuera de toda sospecha. Sucede que las elecciones ese año se celebraron el domingo 26 de octubre, lo cual indica que el helicóptero que él lo vio sobrevolando 3 días después se estaría sobrevolando el 29, cuando se estaba todavía cometiendo la masacre. Y que es la fecha que algunos testigos, entre ellos, si no estoy mal, Francisco Villalba o Salvatore Mancuso, dicen que el helicóptero descendió sobre el Aro. Entonces hay suficiente evidencia tanto del sobrevuelo del helicóptero de la gobernación de Antioquia como del helicóptero artillado de las fuerzas militares. La pregunta es, ¿por qué nadie actuó y permitió semejante masacre? ¿Y cuál es la respuesta? Mire, la respuesta para mí es una omisión deliberada. Porque mire, voy a decir esto, sobre la masacre del Aro se pueden decir muchas cosas, pero hay una cosa que para mí sí es absolutamente clara, y lo he dicho ya en otras ocasiones. El alcalde de Ituango, cuando se estaba cometiendo la masacre, llamó a la gobernación de Antioquia a dar cuenta de ese fenómeno, de que los paramilitares estaban en el Aro y que estaban atacando a la población. A pedir ayuda. Claro, a la gobernación de Antioquia. Y eso sucede, empieza el 22 y termina el 30. La incursión en Ituango empieza el 22 de octubre. O sea que estamos hablando pues, de unos 8 días que en toda la incursión y en la permanencia en la cabecera del Aro, hasta el 30 que sale. Él llama antes de las elecciones. O sea, antes del 26. No recuerdo si la fecha fue tal vez el 24 que se enteró. Pero aunque avisa a la gobernación y avisa a la brigada, no hay ninguna reacción ni de las autoridades civiles ni de las autoridades militares. Y estoy hablando del... Ahora, me parece que la inferencia es clara. Si juntamos lo que hemos dicho sobre Pedro Juan Moreno y lo otro, miren, si estamos en época electoral, donde el orden público es sustancial, donde el orden público se convierte en la primera preocupación de los gobernantes, y en este caso del gobernador de Antioquia, como es lo normal,
Si en plena época electoral informan de una incursión a un corregimiento, una incursión armada, un corregimiento cometido por un grupo armado ilegal, es imposible que al gobernador no se haya enterado, no lo hayan informado de ese hecho. Él se comunicó pues obviamente con la Secretaría de Gobierno, pero es increíble que el gobernador, y menos en el caso de Álvaro Uribe Vélez, porque todos conocemos su manera de dirigir y gobernar y manejar los asuntos públicos. No se le oculta a un gobernador ese hecho. Sin embargo, no hubo ninguna reacción, ningún apoyo, ninguna protección de la población. Por el contrario, lo que uno advierte es que después de la masacre, incluso sacaron 1.200 cabezas de ganado. Y para sacar esas 1.200 cabezas de ganado, contaron con el apoyo de la policía. Hay un dato muy característico que yo lo he repetido. Ellos salen por Puerto Valdivia. Ese día, cuando salen de Puerto Valdivia, curiosamente decretan toque de queda en Puerto Valdivia. Y obviamente embarcan los ganados y se los llevan. Fuera de que haya evidencia pues, de la cooperación entre eso. Entonces, mire, uno puede decir muchas cosas fuera de los testimonios directos que hay, fuera de los indicios, pero de lo que sí me parece que es inocultable, de que hay una omisión y una responsabilidad, clara responsabilidad por omisión sobre la masacre de Lara. No es creíble que después de 8 días ni las fuerzas militares enteradas, ni la gobernación de Antioquia enterada, y con su helicóptero sobrevolando la zona, no haya tomado ninguna medida. Es más, para Francisco Villalba, un paramilitar que fue asesinado después, él dice que el autor intelectual de esta masacre es el mismo Álvaro Uribe. ¿Algo se está investigando al respecto o no? Pues yo lo que no puedo decir o no puedo afirmar es eso, porque pues, yo tengo que hacer afirmaciones con base en la evidencia que tengo, ¿cierto? Pero eso sí se debería estar investigando. El deber ser no siempre coincide con lo que es. Hay denuncias sobre ese hecho, y antes de decirle, mire, lo que yo sí puedo decir es que hay una responsabilidad, por lo menos responsabilidad penal por omisión. Eso sí me parece que es absolutamente claro, ¿no es cierto? Bueno. Y de eso hay denuncias desde el año 1997, desde el mismo suceso de la masacre. Incluso el propio Jesús María Valle denunció esos hechos. Y obviamente el centro de esa denuncia eran militares, los militares y el propio gobernador de Antioquia en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, desde 1997 se está investigando. 24 años. ¿Y qué salió de esta investigación? Bueno, 24 años. Mire, incluso cuando yo estuve en Justicia y Paz, recibí esa información de que había esa investigación desde el 97. Y estábamos ya en el año 2013, que es el 2012 más o menos, que conocí pues que existía esa investigación. Y es increíble que no se hubiera hecho nada. Pero yo obviamente también dentro de la investigación que solicité a la Comisión de Acusaciones estaban pues, también incluían de alguna manera el hecho del Aro, porque era toda la continuidad en la actividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En 2013, perdón, sí, siga. No, iba a decir, pero lo característico es que cuando Jesús María Valle denuncia esos hechos, y denuncia la complicidad de las fuerzas militares, que está absolutamente probada, porque está claro que, como lo dijo Mancuso, que el general Alberto Manosalva Flores, fue el que le entregó los mapas y toda la geografía de la región para la incursión, que recibieron el apoyo del general Carlos Alberto Espina, que era el comandante de la 4ª Brigada, etc. Está claro es decir, que es imposible que en 8 días no apareciera la fuerza pública, etcétera. Sí está claro eso, que a pesar de las denuncias, lo primero que hiciera el entonces gobernador fuera salir a desmentir esos hechos y acusar a Jesús María Valle de enemigo de las fuerzas militares. Y por eso murió. Y usted en 2013, usted mismo pidió
que se investigara al expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesto patrocinio del paramilitarismo, ¿no? Usted compulsó copias para esto en la sentencia condenatoria contra Don Berna, perdón, es decir, Diego Fernando Murillo Bejarano. ¿Y por qué usted pidió tal investigación? Pues nos explicó más o menos, pero ¿y qué pasó con esta demanda que usted hizo? Bueno, realmente las copias se ordenaron desde el 2013, es un auto de control de legalidad del bloque Cacique Nutivar. Se reiteraron después en la sentencia del mismo bloque, que es del 24 de septiembre del 2015. A ver, porque había mucha evidencia, mire, había mucha evidencia que relacionaba a Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Evidencia, indicios graves, que tenían que ver, por ejemplo, con la hacienda Guacharacas, que tenían que ver con la relación de Pedro Juan Moreno, que tenían que ver con Jacinto Alberto Soto Toro, conocido como Lucas, del cual HH decía que tenía un viper directo con la gobernación, que tenía que ver con las Convivir, bueno, con una serie de hechos, fuera de que había testimonios directos, y no solamente el de Francisco Villalba y el de Pablo Hernán Sierra, sino otros testimonios. Entonces, había muchos elementos, muchas evidencias serias que de alguna manera lo comprometían con eso, incluso su relación con el general Rito Alejo del Río. Bueno, María, pues ya tocaría entrar en detalle. En ese entonces, para abreviar, en ese entonces, yo utilicé una frase que me adjudicaron a mí, pero que realmente era del director del Espectador, Fidel Cano, el actual director del Espectador. Él algún día dijo, refiriéndose incluso a Álvaro Uribe, que era imposible estar en una piscina y no mojarse. Yo recogí ese símil y lo utilicé para describir ese fenómeno. Es decir, no era posible que tantas cosas alrededor de él estuvieran ligadas con los grupos paramilitares y él fuera, y todo eso sucediera a sus espaldas o él fuera ajeno a eso. De hecho, algún comandante paramilitar se refirió a él en una entrevista como mi comandante. Pero hoy, bueno, para hacerlo claro, mire, usted sabe que Roma construyó una red de caminos muy amplia, pero con una característica, que todos esos caminos tenían como centro Roma y todos los caminos llegaban a Roma, porque Roma era el centro del imperio. Por eso ese refrán, yo hoy podría utilizar ese refrán. ¿Por qué las copias? Porque todos los caminos conducían a Roma. Y todos esos caminos llevan a Llevaban a Álvaro Uribe Vélez, claro. Esa es la razón. Esas copias se expidieron a la comisión de acusaciones. No ha pasado nada en la comisión de acusaciones. No pasará nada en la comisión de acusaciones. Lo hice y se hizo con una condición de que la comisión de acusaciones debía dar informes públicos del avance de esa investigación. Mientras estuvimos en Justicia y Paz, yo le pedí a la Cámara que cumpliera ese mandato. Y la Cámara lo que hizo fue publicar hacer algún comunicado en la página de la Cámara. La última carta fue como del 7 de julio, si no estoy mal, que le envié al representante investigador para que cumpliera la sentencia y que esa publicación en la Cámara no cumplía ni la orden dada ni el sentido de lo que se ordenó en la sentencia. Pero fue la última carta, eso fue un mes antes de renunciar. Y entonces ese es el estado. Es decir, no pasó nada. No. No pasó Pues, nada. mire, no, sí pasó. Porque jurídicamente no, pero en la conciencia social, en el ambiente social, sí pasó. Yo creo que ahí sí hubo un cambio sustancial
de pronto en la opinión, en el aspecto, en la opinión, en la conciencia nacional, despertó por lo menos una inquietud y Mm, una preocupación. sí, eso sí es cierto. Entonces, usted renunció, pero usted a un momento u otro recibió presiones, le amenazaron por, por lo que hizo. Yo sí recibí alguna amenaza relacionada con el grupo de los 12 apóstoles, y un poco, pero no, eso no tuvo nada que ver pues, con la renuncia. No. No, no es lo que quería decir, es lo quería saber solamente, pero Bueno, sí, entendí. pero no tuvo nada que ver con la renuncia. Pues. No es la primera vez que recibió una amenaza y realmente no es que, pues, no es lo que me determina mi actuar. Mm, Más que las seguridades de uno son las convicciones de uno. sí, Eh, entonces, uno, y de la Corte sí hubo presiones, de la Corte sí hubo presiones en decisiones, donde veladamente, yo lo he dicho, y ahí está, veladamente me recordaban que si no acataba la jurisprudencia, aunque uno puede separarse de la jurisprudencia, pues que podía ser investigado. Pero eso no es lo que me determina a mí a orar, porque pues, uno sabe eso que, sí ¿sabes? fue una grave presión, ¿no? Eso sí Sí, fue una claro, presión. claro. Sí, claro, porque es que es una presión del superior. Claro. Ah, eso uno sabe a qué se está exponiendo. Pero Mm, realmente a mí no me preocupaba eso. mm, Pues las causas de la renuncia fueron otras, realmente. de sus convicciones. Mi última pregunta tiene que ver con su opinión sobre cómo, a pesar de todos estos atropellos graves a los derechos humanos, el gobierno colombiano puede todavía conservar una imagen de democracia, manteniendo relaciones con países de Europa, entre otros. ¿Cómo lo explica usted? Pero antes de eso, si me permite, yo quiero Sí. ampliar un poquito la pregunta anterior, Ah, bueno, sí, sí, por porque gusto. los verdaderos motivos de la renuncia. Mire, a mí me quedó claro que la Corte y la jurisprudencia de la Corte iba en contravía de lo que se proponía la ley de la justicia y paz y de los motivos que me habían llevado a mí a justicia y paz. Y se lo pongo en estos términos para que se entienda. A diferencia de las demás miembros de Justicia y Paz, yo era magistrado. Ujú. O sea que para mí no significaba ningún beneficio trasladarme a la sala de Justicia y Paz. Yo llevaba 22 años de magistrado de la sala penal. Pues no representa ningún beneficio. Por el contrario, representó más trabajo, más estrés, pero realmente lo hice por esos motivos a los que usted hizo referencia. Cuando yo encontré que eso no era posible realizar, y no era posible realizarlo porque a la Corte le estaba poniendo demasiados obstáculos a todas esas realizaciones, encontré que no había forma de cumplir esa misión. Y se lo digo brevemente. La Corte le estaba poniendo obstáculos a la verdad. La Corte le estaba poniendo obstáculos a la reparación y le estaba poniendo obstáculos a la justicia. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo? Brevemente, porque sería largo. Mire, la verdad, la primera sentencia que nosotros sacamos, que fue la del 14 de diciembre de 1914, o 9 de diciembre de 1914, en el caso de eh, Roldán Pérez, de Jesús Roldán Pérez, alias Monoleche. Nosotros hicimos un rastreo sobre cómo surgen los grupos paramilitares, Ujú. ¿no es cierto? Y por qué se expanden y cómo se expanden los grupos paramilitares, algo de lo que le he dicho. Incluso se me pasó un dato que es muy emblemático. Y nos gastamos todo el tiempo rastreando y develando, gastamos muchas páginas develando ese contexto, qué pasó, porque la verdad, es decir, la sociedad tenía derecho a saber por qué pasó. Claro. En la decisión de la Corte que revisó esa decisión, la expresión de la Corte es, cito textualmente, que eso era indebido e innecesario. Esa fue la respuesta de la Corte al esfuerzo de la sala por descubrir el origen
la expansión y los motivos que dieron lugar a los grupos paramilitares. Posteriormente, en la sentencia del bloque Cacique Nutibara del 24 de septiembre del 2015, nosotros llegamos a un capítulo de conclusiones que tiene que ver con la respuesta que le voy a dar ahora y con lo que usted pregunta, donde nosotros llegamos a unas conclusiones sobre eso. A partir de la evidencia, después de rastrear más de 100 páginas de evidencia, relatando la evidencia que llevaban esas conclusiones. Y la Corte borró de un plumazo eso, no lo controvirtió, simplemente lo eliminó ese capítulo y dijo, bórrese este capítulo de la sentencia. Es la primera vez que yo conozco que una apelación es elimínese este capítulo de esta sentencia. No revóquese y cámbiese por esto, no. Bórrese la verdad. Porque eso es lo que ¿Usted se reveló? ¿Usted preguntó? ¿Usted pidió que lo guardaran? ¿Usted pidió la razón? ¿O cómo pasó? No. Esa fue la última decisión. Cuando salió esa decisión ya yo sabía que me iba. Yo sabía que iba a renunciar. Pero además, mire, y hubo otra cosa que es como lo de lo que dije, la reparación. Para la Corte la reparación se limitó a una indemnización. Y una indemnización que era impagable por los montos, era impagable. Pero las otras medidas, pues realmente nosotros adoptamos alguna medida para tratar de hacerlas pagables. La Corte las eliminó. ¿Cuál tipo de medida? Por ejemplo, miren, nosotros dijimos, todo esto tiene que ser utilizando un símil del derecho civil, una universalidad jurídica. Todos estos bienes, con todos estos bienes hay que hacer una universalidad jurídica, al que tengan acceso todas las víctimas. De tal manera, le dijimos y le ordenamos que entonces la unidad de víctimas tenía que hacer un plan de pagos, que tenía que hacer de cuánto ascendían todo, cuánto era el monto de la indemnización, hacer unos compromisos de pago. Bueno, le hicimos unos instrumentos para tratar de hacer pagable esa indemnización. La Corte eliminó todo eso. Pero hay lo más que sí es más sensible. Mire, y eso sí demuestra pues hasta dónde llegaba el interés de la reparación. Es conocido el fenómeno de la escombrera en Medellín y de la desaparición forzada en Medellín. En la Comuna 3. En esa misma decisión de la Comuna 3. La Operación Orión. En esa misma decisión, yo tomé dos decisiones, dos órdenes. Uno, ordené a la alcaldía que iba a buscar los desaparecidos y le di más o menos el marco para buscarlos. Bueno, en la sentencia con ponencia mía para de la sala. Y dos, encontrara o no encontrara, debía levantar un monumento en esa zona en honor de los desaparecidos. Son dos medidas, la una, que es un compromiso internacional del Estado, no necesita ni que un juez lo ordene siquiera. Y la otra, que es una medida de reparación, de satisfacción, que expresamente, para la cual la Corte Constitucional expresamente nos haya facultado para expedir esas órdenes, porque son medidas de satisfacción. La Corte dijo que que la Sala no podía dar esas órdenes, que la Sala lo máximo que podía hacer era exhortar, es decir, aconsejar, acudir a la buena fe, apelar a la buena fe de las autoridades, es decir, darle consejos. Y un juez no está para dar consejos. Bueno, y la justicia también, porque la justicia de la Corte nos limitó la posibilidad de decretar pruebas, y yo entiendo que cuando un juez investiga cuestiones de derechos humanos tiene que tener facultades para encontrar la verdad. Los sistemas procesales que se proponen la verdad le dan facultades al juez para hallarla. La Corte nos quitó esa facultad o nos la limitó al máximo. Excluir a quienes no reunían los requisitos. Bueno, nos limitó una serie de cuestiones para hacer justicia. Entonces, pues, en ese momento yo me di cuenta que no, que un juez no está para dar consejos, un juez no está para callar la verdad, un juez no está para ocultar la verdad ni para eliminarla, y que entonces la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de la justicia con esos propósitos realmente no era posible bajo esa Corte. Por eso renuncié.
Eso era Justicia y Paz. Sí. Sí. De hecho, esa, pues a eso anecdótico, eso sucedió en esa última decisión, la del 15 de 24 de septiembre de 2015, que la Corte la falló, pues la resolvió el 2016, octubre del 2016 salió el fallo de la Corte. Ese día que salió esa decisión de la Corte, yo sabía que ya me iba. No me fui porque tenía otro proceso pendiente, que era el del bloque Pacífico, que tenía un compromiso con ese bloque. Y ya estaba avanzada la sentencia, entonces esperé a sacar esa sentencia también. Sí, usted acabó lo que tenía que hacer. Bueno, gracias para estas aclaraciones, entonces. Bueno, y Y ahora la pregunta. sí, ¿por qué razón usted piensa Mire, que el gobierno conserva una imagen de democracia? en ese capítulo decíamos lo siguiente, pues obviamente lo hacíamos con base en la evidencia. Dos cosas. Uno, los grupos paramilitares obraron al lado del Estado, paralelamente al Estado, pero de la mano del Estado. Bajo esa perspectiva, el Estado, las fuerzas del Estado quedaban ocultas, no se hacían visibles en lo que estaban haciendo los grupos paramilitares como grupos irregulares civiles. Entonces, a diferencia de la guerra sucia en el Cono Sur, donde directamente los militares asumieron la tarea de la represión y enfrentaron la represión poniendo, digámoslo así, poniendo la cara y asumiendo la dictadura, asumiendo el poder. Aquí se utilizó otro instrumento paralelo al Estado para dejar el Estado a salvo y a un lado. Sí, Entonces fue tiene una razón. guerra sucia, pero en la cual se utilizó un organismo paramilitar. Me parece que esa es una razón por la cual el Estado podría seguir apareciendo como Estado formalmente. Y la otra característica es que es algo característico de nuestro régimen político, el formalismo. Nosotros somos un país formalista en lo jurídico y en lo político. Importa la apariencia, importa que haya una ley formal escrita, así la ley no se cumpla ni se haga efectiva. Pero nos declaramos satisfechos con que haya una ley. Por eso cada que sucede un hecho sacamos una ley y con eso se pretende resolver el problema. Entonces ese carácter formalista, bueno, hay unas elecciones formales y aparentemente pues todo sucede formalmente, así por debajo del río los muertos estén corriendo, así en el fondo del río Mm, transiten los cadáveres, por encima está la barca formal del Estado. sí, eso es cierto y entiendo muy bien esta explicación. Bueno, le agradezco mucho por todas estas, por su entrevista, por todas estas explicaciones, por todo lo que nos contó de su trabajo como magistrado y pues espero que ahora puede aprovechar de un tiempo distinto en su vida y que, y que todo le va mejor. Gracias a usted. Muchas gracias, Guiley. No, muchas gracias a usted por la invitación, por permitirme hablar de todos estos temas, también para las personas, para la audiencia de ustedes. De verdad que para mí es siempre muy grato poder compartir con la audiencia y poder contar sobre esta experiencia y sobre lo que fue la realidad de esa experiencia.